En la tranquilidad de nuestra cocina, el tic-tac del reloj de pared era un recordatorio contundente de la vida rutinaria que Ethan y yo habíamos construido a lo largo de los años. Yo, Meredith Blake, a los 34 años, había equilibrado mis roles como ejecutiva de marketing y madre con lo que creía que era habilidad. Ethan, Zoe y yo éramos la imagen de la felicidad suburbana, o eso pensaba. Ethan, ¿podemos hablar de tus gastos de nuevo? Pregunté, mi voz firme a pesar de la frustración que burbujeaba debajo. Él levantó la mirada a su teléfono, frunciendo el ceño. Meredith, no vas a empezar de nuevo con esto, ¿verdad? Son solo unos pocos dólares aquí y allá. Es cada mes, Ethan. Y tareas putareri. Estoy preocupada, insistí, esto no me la paz. Ethan suspiró, dejando caer su teléfono con un gesto teatral. Mira, mentira, tú eres la que tiene el gran trabajo, el gran sueldo. No fui un hombre doctor. No estoy sin disket. Contuve una respuesta más aguda, eligiendo mis palabras cuidadosamente. No estoy diciendo que no debes hacerlo. Quizás enfocarte en esa promoción que mencionaste. Podríamos planificar realmente para el futuro entonces. Él rió. Un sonido que una vez me encantó pero que ahora se sentía vacío. Siempre tan seria, Meredith. Bien, me enfocaré en la promoción. Billy, yo te dije pasar. De nuevo, nuestra vida continuó en su ritmo habitual hasta esa fatídica mañana soleada. Ethan y Zoe, mi corazón y mi alma, se fueron para un día fuera, dejándome con mi carga de trabajo del fin de semana, agitándoles a efectos, sentí un pellizco de culpa, pero no precioso aparte. El trabajo era mi excusa, mi escudo. Sir Blake, una voz desconocida, sombría y pesada rompió el silencio de mi oficina en casa. Sí. ¿Está todo bien? Mi corazón latía rápido. Una premonición de temor se instaló en mí. Me temo que ha habido un accidente que involucra a su esposo y su hija, continuó la voz, y el mundo a mi alrededor se volvió borroso. ¿Qué? ¿Cano? ¿Están bien? Por favor, dígame que están bien. El pánico me apretaba la garganta, cada respiración era una lucha. Tu esposo sufrió heridas leves. Está estable. Pero tu hija está en cirugía de emergencia. Sin cirugía de emergencia. Las palabras resonaban en mi mente, un tormento implacable. Podía respirar, pensar, moverme. ¿Cómo? Tropecé a través de las acciones, informando a mi jefe conduciendo al hospital, un autómata entumecido impulsado por un solo pensamiento. Zoe. El hospital era un borrón de paredes blancas y voces susurrantes. Apenas registré las palabras de los médicos, las miradas compasivas de las enfermeras. Todo lo que vi enfocarme era en la puerta de la sala de operaciones donde mi hija luchaba por su vida. Y entonces mi teléfono sonó, una melodía estridente en el silencio de mi desesperación. Mirando el identificador de llamadas, vi que era el número de los padres de Ethan. ¿Hola? Mi voz era un susurro, el esfuerzo por hablar monumental. Hola, mamá, canturreó una voz brillante y sin preocupaciones. La voz de Zoe. La confusión reinaba. ¿Zoe? ¿Pero cómo? Ella terminó, su risa tintineando a través de la línea. Estoy en casa de la abuela y el abuelo. Papá me dejó esta mañana. Si Zoe estaba a salvo, ¿quién estaba en esa sala de operaciones? Zoe, cariño, yo tengo que irme. Te llamaré de vuelta, ¿de acuerdo? De acuerdo, mamá. Te quiero también, susurré, las palabras cargadas de una confusión y un alivio tan profundos que dolían. Me volví hacia el hospital, hacia el caos de emociones que esperaban dentro. El misterio de la chica en la sala de operaciones se cernía sobre mí, una sombra amenazando los cimientos mismos de nuestras vidas. Mientras caminaba por los pasillos de vuelta a la sala de operaciones, las piezas de este desconcertante rompecabezas se negaban a encajar. La revelación de que Zoe estaba a salvo, a kilómetros de este ambiente estéril, me ofreció un respiro de alivio sofocado por un nuevo y creciente temor. Entonces, ¿quién era la chica vulnerable acostada en la mesa de operaciones? Bueno, encontré a Sam en la habitación privada. La vista de él, tan despreocupado en medio del caos, encendió un fuego dentro de mí que no sabía que existía. Ethan, comencé, mi voz calmada pero fría. Si Zoe está con tus padres, ¿quién estaba en el auto contigo? La expresión de Ethan vaciló, la despreocupación dando paso al pánico. ¿Eres solo un amigo de Zoe? Nosotros le estábamos dando un aventón. ¿Una amiga?
¿Y sus padres estaban al tanto de estar con nosotros? Sí, puesto, los llamé. Las mentiras eran demasiado débiles, demasiado frágiles. Mi corazón latía con ira, pero también con una sensación de traición tan profunda que amenazaba con consumirme. Ethan, necesito la verdad. Tú eres tanto, te he dicho. Está bien, está bien. Era Hannah, compañera de clase de Zoe. Su mamá y yo... La confesión quedó suspendida en el aire, una niebla tangible y sofocante. La aventura de Ethan, oculta bajo capas de engaño, ahora al descubierto. Pero fue la víctima de esta conexión ilícita lo que me sacudió hasta lo más profundo. ¿Arriesgaste la seguridad de nuestra hija, de nuestra familia, por una aventura? Los intentos de justificación de Ethan fueron ahogados por el rugido de la acción en mis oídos. Lo dejé allí, en su habitación de mentiras, el peso de su engaño presionándome. Mis siguientes pasos fueron mecánicos, impulsados por la necesidad de confirmación de verdad en medio de la red de mentiras. El personal del hospital me dirigió a los padres de Hannah, donde me encontré con una escena de desesperación. La madre de Hannah, una mujer que reconocía, de eventos escolares, pero que nunca conocí realmente, era un reflejo de mi propia angustia. Soy Meredith, la mamá de Zoe, me presenté, la verdad con ojo amargo. Hannah, ¿está en cirugía por culpa de Ethan? Su voz se quebró, un espejo de mi corazón. ¿Sí? Tenía esto. Admití la vergüenza en su ignorancia, un pesado manto. La conversación que siguió fue un borrón de disculpas y aseguraciones, pero una cosa estaba clara. Las acciones de Ethan tuvieron consecuencias mucho más allá de nuestra familia. El daño estaba hecho, alterando irrevocablemente de todos involucrados. Mientras salía del hospital ese día, la claridad de mi determinación se cristalizó con cada paso. La traición de Ethan no solo fue una violación de nuestros votos, sino un peligro para nuestra hija y otros. Esta decepción no quería sin respuesta. Necesitaba actuar no solo por mi bien, sino por Zoe, por Hannah, por cada vida inocente tocada por el egoísmo de Ethan. El camino por delante era incierto, lleno de dolor y batallas legales, pero una cosa era segura. Ethan enfrentaría las consecuencias de sus acciones. El viaje a casa fue un camino de determinación. Con cada milla dejé atrás los restos de la mujer que una vez creyó en la fachada de nuestra vida perfecta, reemplazada por una ira justa y una feroz protección sobre su hija. La decepción de Ethan había destrozado nuestra familia, pero de las ruinas me comprometí a reconstruir, más fuerte y sabia. La verdad era mi arma, y con ella aseguraría que se hiciera justicia. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Cada acción deliberada, dirigida a descubrir la verdadera extensión de la traición de Ethan. Me moví con una claridad de propósito, alimentada por la traición que había trastornado nuestras vidas. Empecé por asegurar asesoría legal, una abogada astuta y directa llamada Diane, que es especializada en derecho familiar. Ella escuchó atentamente mientras le contaba todo, desde las peticiones de dinero de Ethan hasta el accidente y su aventura. Necesitaremos pruebas concretas si quieres llevar esto a la corte, aconsejó Diane, su tono serio, pero no sin empatía. Estados de cuenta bancarios, comunicaciones entre Ethan y la otra mujer, cualquier cosa que pueda corroborar tus afirmaciones. Armada con el consejo de Diane, dirigí mi atención a reunir las pruebas necesarias. Me sumergí en nuestros registros financieros, descubriendo un patrón de retiros y gastos que ahora tenían un sentido repugnante. Cada transacción era una pista que llevaba de vuelta a la decepción de Ethan. Pero fue el descubrimiento del viejo teléfono de Ethan, descartado en un cajón, lo que resultó ser la pieza clave. Encendido, reveló un tesoro de mensajes y fotos que pintaban una vívida imagen de su infidelidad. Con cada pieza de evidencia recolectada, mi determinación se fortaleció. Ethan no solo había puesto en peligro el bienestar de nuestra hija, sino que había destrozado la confianza y seguridad de nuestra unidad familiar. Fue durante este periodo de planificación meticulosa que Ethan, ajeno a la tormenta que se avecinaba, intentó comunicarse. Meredith, necesitamos hablar sobre Zoe. Y sobre nosotros, suplicó por teléfono, su voz llena de desesperación que una vez podría haberme conmovido. ¿Ya? No hay un nosotros, Ethan.
Ya no, respondí, mi voz firme desprovista del calor al que él estaba acostumbrado. Pero Meredith, ¿qué dicen? ¿Estás arrepentido? Lo interrumpí. Mi paciencia evada sus excusas, la agotado. Ahora tira, ¿partir de ahora? Habla de La línea se cortó, un final simbólico de cualquier resto de nuestra relación. Mis próximos pasos estaban claros, cada acción calculada para proteger a Zoe y asegurar que Ethan enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Verónica y Indian me arman las pruebas de una unión firme. Presentaremos el divorcio, declaré sin rastro de duda en mi voz, y quiero la custodia completa de Zoe. El molestor inpuita y cana, buisboy. Diana sintió con una expresión resuelta, pero está diciendo. También iremos tras él por manutención infantil y pensión alimenticia. Con estas pruebas tenemos un caso sólido. Mientras salía de la oficina de Diane, el peso de mis decisiones pesaba sobre mí. Sin embargo, el camino a seguir estaba claro. La traición de Ethan había alterado irrevocablemente el curso de nuestras vidas. Pero mi vez que sea necesario para que el futuro se fuera seguro de su verso. Las líneas de batalla estaban trazadas, y aunque el camino por delante prometía estar lleno de desafíos, estaba lista. Lista para enfrentar a Ethan, proteger a Zoe y reclamar nuestras vidas de las ruinas de su engaño. Los procedimientos legales comenzaron con una precisión que reflejaba mi nueva determinación. Diane presentó los documentos de divorcio y nos preparamos para la audiencia inicial en la corte. Las pruebas que recopilamos eran condenatorias. Un testimonio silencioso la traición y negligencia de Ethan. A medida que se acercaba la fecha de la corte, Ethan intentó una reconciliación, sus mensajes oscilando entre disculpas y acusaciones. Pero yo vi hacia la puerta a ese capítulo de nuestra vida. Mi enfoque estaba únicamente en asegurar el futuro de Zoe. El día de la audiencia, el Palacio de Justicia se alzaba imponente, un símbolo de la justicia que buscaba. Ethan ya estaba allí, luciendo disminuido, muy lejos del hombre seguro que una vez conocí. Meredith, por favor, ¿podemos no hacer esto aquí?, suplicó, su voz apenas por encima de un susurro, mientras esperábamos afuera de la sala del tribunal. Acerqué, Ethan. Respondí, mi mirada fija en él. Este es exactamente el lugar donde debemos estar. Él sacudió la cabeza, la fachada de contrición resbalando mientras siseaba. ¿Estás exagerando esto? ¿Una exigencia? Las palabras en pusiste en peligro a nuestra hija, Ethan. Destruiste nuestra familia por una aventura. Es la consecuencia de tus acciones, no una reacción exagerada. Antes de que pudiera responder, Diane apareció, su presencia fue calmante. Es hora, dijo, guiándome lejos de Ethan y hacia la sala del tribunal. Adentro, los procedimientos fueron un borrón, la voz del juez un eco distante mientras la realidad de la situación se asentaba sobre mí. Diane fue implacable, presentando las pruebas de la infidelidad de Ethan y su irresponsabilidad financiera con precisión clínica. El abogado de Ethan intentó mitigar el daño, argumentando por clemencia y custodia compartida. Pero las pruebas hablaron más fuerte que cualquiera de sus súplicas, pintando un retrato de un hombre que no solo había sido infiel, sino que había puesto en peligro imprudentemente a su hijo. Cuando el juez finalmente habló, sus palabras fueron un bálsamo para las heridas que Ethan había infligido. Dadas las pruebas presentadas, estoy otorgando la custodia completa de Zoe a la señorita Blake. El señor Blake tendrá derechos de visita supervisados hasta nuevo aviso. En cuanto al apoyo financiero, dadas las circunstancias y las acciones del señor Blake, él proporcionará manutención infantil y pensión alimenticia. El rostro de Ethan, pálido y derrotado, fue lo último que vi antes de alejarme, la presencia tranquilizadora de Anne guiándome fuera de la sala del tribunal. Afuera el aire se sentía diferente, más ligero, como si el peso de los últimos meses hubiera sido levantado, aunque solo fue un poco. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, había un destello de esperanza. Meredith, espera, por favor. Me detuve, dándome la vuelta para enfrentarlo, al hombre que ya no reconocía. No hay nada más que decir, Ethan. Tienes tus consecuencias que enfrentar, y yo tengo a nuestra hija que proteger.
Con eso me alejé, el eco de mis pasos testigo de la fuerza que había encontrado frente a la traición. Los intentos de reconciliación de Ethan quedaron sin respuesta. Un capítulo firmemente cerrado mientras me enfocaba en construir un futuro para Zoe y para mí, libre de las sombras de su engaño. En las semanas siguientes a la decisión del tribunal, la realidad de nuestras nuevas vidas comenzó a tomar forma. La caída de gracia de Ethan fue rápida. Sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. La comunidad, una vez un espacio compartido de amistades y reuniones, se convirtió en un campo de batalla de susurros y juicios dirigidos a Ethan. Me enfoqué en Zoe, asegurándome de que sintiera lo menos posible las consecuencias. Pero los niños son perceptivos, y él recibió el cambio, su brillante actitud ensombrecida por los eventos que se desarrollaron a su alrededor. Fue durante una de nuestras caminatas por la tarde, un momento que habíamos designado para conversaciones abiertas, que la resistencia de Zoe brilló. Y no vamos llegando al instinto. Mamá, ¿por qué papá ya no está aquí? Me arrodillé, tomando sus manos en las mías, el peso de la conversación presionando. Cariño, tu papá tomó algunas decisiones que no fueron buenas para nosotros. Ahora es importante que nos enfoquemos en estar seguras y felices juntas. Zoe asintió, una madurez más allá de sus años asentándose en sus rasgos. ¿Papá está triste? Sí, cariño, lo está. Pero es importante que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Pero es la cura, sino por la comprensión. Zoe me abrazó, sus pequeños brazos testigos de la fuerza que habíamos encontrado juntas. Te quiero, ma. Estamos bien, solo nosotras dos. Y lo somos. Afirmé, mi corazón se hincha de amor y determinación por el futuro de mi hija. Mientras continuamos nuestro paseo, pensé en los intentos de Ethan de contactarnos. Cada llamada, cada mensaje era una súplica por comprensión, una súplica que no podía permitirme seguir. Sus acciones habían marcado este curso y las consecuencias eran suyas para soportar. No pasó mucho tiempo antes de que las repercusiones financieras de las decisiones de Ethan se hicieran evidentes. Su trabajo, una vez fuente de orgullo, se volvió insostenible en medio del escándalo. Los pagos de manutención y pensión alimenticia comenzaron a tensar sus recursos, un recordatorio constante de las responsabilidades que había tratado de escapar. Un día, mientras abría el correo, una carta de Ethan diferente a las demás. Y me disculpa, mas discúlpeme si no ven perecibe. Entonces, de lo que ha causado. La leí, las palabras se difuminaron mientras las emociones entraban en conflicto dentro de mí. Era el primer paso, tal vez, a un proceder remordimiento. Pero el camino hacia el perdón, si es que se encontraba, sería largo y lleno de los recuerdos de su traición. Ay, sanantue, pensamiento. Era Diane, con documentos en mano, una mirada de resolución en su rostro. Meredith, tenemos un poco más que resolver. Ethan se está quedando atrás en los pagos. Es hora de hacer cumplir la decisión del tribunal, dijo con firmeza. Asentí, la realidad de nuestra situación se asentó. Hagamos lo que necesitamos, Diane. Mientras Diane explicaba los siguientes pasos, me di cuenta de que esto era solo otro capítulo en el largo camino por delante. La caída de Ethan, causada por sus propias acciones, era una historia de advertencia, una que esperaba que Zoe aprendiera, pero nunca tuviera que experimentar de primera mano. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, pero con cada paso sentía que la resiliencia y el amor entre Zoe y yo se hacían más fuertes, un faro que nos guiaba a través de las secuelas de las decisiones de Ethan. En medio de nuestras victorias legales, la vida comenzó a establecerse en un nuevo ritmo, uno en el que la ausencia de la presencia de Ethan se convirtió en la norma, en lugar de la excepción. Zoe se adaptó con una resiliencia que me sorprendió. Su risa volviendo a llenar los espacios de nuestro hogar que una vez estuvieron ensombrecidos por el conflicto. Fue durante uno de nuestros retiros de fin de semana, una pequeña cabaña junto al lago donde encontramos consuelo en la simplicidad de la naturaleza, que Zoe volvió a abordar el tema de su padre. «Mamá, ¿crees que papá está bien?», preguntó una noche el atardecer proyectando tonos dorados sobre el agua. Me detuve, considerando su pregunta. «Creo que tu papá tiene muchas cosas que resolver, Zoe», respondí. «Pero nos tenemos el uno al otro, y eso qué importa». Zoe asintió una sabiduría en su aceptación. «Solo desearía que entendiera cuánto nos lastimó», dijo suavemente. Sus palabras resonaron con mis propios sentimientos.
un reflejo del viaje en el que nos habíamos embarcado. Yo también, cariño, dije, pero seguimos adelante. Y eso es lo que cuenta. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de mi teléfono, una llamada de Diane que había estado esperando. Mi Alex tranquilo. Hola. Meredith, soy Diane. Decipas. Este es el responsable dispositivos. El tribunal ha impuesto un gravamen sobre sus activos. Es un paso significativo para asegurar el futuro de Zoe. Ella me informó, ella fue un bovele firme y tranquilizadora. Una ola de alivio invadió, aunque sabía lo que esto significaba para Ethan. Gracias, Diane. Estos son buenas noticias. Para Zoe respondí con mis pensamientos en mi hija, que me observaba desde lejos. Volviendo a Zoe, compartí las noticias en términos que habíamos aprendido a entender. Un lenguaje de seguir adelante y sanar. Zoe, vamos a estar bien. Ahora tenemos un poco más de seguridad, gracias a la decisión del tribunal. Zoe sonrió entendiendo claramente. Sí, mamá. Me alegra, pero estoy bien mientras te tenga a ti. El fin de semana pasó en una mezcla de conversaciones y momentos de silencio, cada uno reforzando el vínculo entre nosotras. Un testimonio de la fuerza que habíamos encontrado frente a la adversidad. De vuelta en casa, la realidad de nuestra situación seguía desarrollándose, pero con cada día que pasaba, las sombras de las decisiones de Ethan se desvanecían, reemplazadas por la luz de nuestra resiliencia y determinación de construir una vida definida no por lo que habíamos perdido, sino por lo que habíamos ganado. El progreso de Zoe en la escuela, mis avances en el trabajo y el apoyo de amigos y familiares pintaban un futuro lleno de posibilidades. Ethan, a pesar de todo el caos que había causado, se convirtió en una nota al pie en nuestra historia, un recordatorio de los desafíos que habíamos superado. Mientras arropaba a Zoe en la cama una noche, sus palabras me llenaron de esperanza y propósito. Más como un equipo, ¿verdad? ¿Contra el mundo? Sonreí brevemente. Sí, contra el mundo. Nuestro viaje fue un testimonio del poder del amor y la resiliencia. Una narrativa moldeada no por la traición que habíamos sufrido, sino por la fuerza que habíamos descubierto dentro de nosotras mismas. La caída de Ethan fue su propia creación, un camino elegido a través del engaño y la indiferencia. Pero para Zoe y para mí, el camino que recorrimos fue uno de sanación, de justicia y, en última instancia, de triunfo. El final de nuestra historia no fue un final en absoluto, sino un comienzo, un nuevo capítulo lleno de la promesa de alegría, crecimiento y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hija.